Hola, ¿cómo están? Bendiciones, amada iglesia. Les saludo a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por su fidelidad de un nuevo día. Les invito en este momento a que me acompañen a 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 18 al 24. Vamos a estar leyendo en la versión TLA, versículo 18 en adelante dice: Mientras tanto David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Ramá, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Najot, que estaba cerca de la ciudad de Rama, y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto Saúl lo supo, envió a un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de David y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que estaba en Secú, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? En Najot, cerca de Rama, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Najot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y en todo el camino a Najot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se los pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice: hasta Saúl es profeta. La palabra hoy comienza llevándonos al momento que da inicio a la temporada en que David huirá de Saúl, quien lo quiere matar. Será un periodo de entrenamiento y prueba para David en preparación para su futuro reinado, tal como Dios lo dispuso. Y el primer lugar donde David buscó refugio fue con el profeta Samuel. Samuel le dio posada a David, y algo que me encantaría resaltar de este primer versículo es la palabra escapar. En otra versión dice huir. ¿Por qué? Porque este momento de la vida de David me lleva a pensar en una frase que se nos ha dicho casi siempre, que huir es de cobardes. Y hoy quiero que reflexionemos un poquito en esto. Esta frase no siempre es cierta. A veces es necesario huir, escapar. A veces hace falta más valor para huir que para hacer lo que todos hacen. Y a veces incluso es más honroso escapar que no hacerlo. Huir es apartarse de algo que temes, como David. Escapar es librarse de un mal. ¿Por qué huyó David de Saúl? Sencillo, porque la vida le iba en ello. Si no hubiese huido, no habría escapado y hubiera acabado muerto. Iglesia, hay circunstancias en la vida de las que como cristianos debemos huir. Debemos huir de todo aquello que sea pecado. El pecado te ofrece una falsa libertad y seguridad. Debemos escapar de todo estilo de vida que nos perjudica. La palabra de Dios está llena de buenos consejos. Nos enseña a huir como de los celos, la envidia, el rencor, la depresión, la dependencia, incluso de la crítica, de los chismes, de hablar demasiado, de la pereza, aún de la desgana, porque también todo esto nos mata. Si no huyes como David lo hizo, no escaparás, porque la paga del pecado es muerte. Te vas a secar espiritualmente y el enemigo nunca se queda con los brazos cruzados.
cuando se trata de alejarte de Dios. Él va a perseguirte para que no tengas en cuenta la palabra de Dios, para que no tengas en cuenta su consejo cuando se trate de tomar valor de huir. La palabra dice: del refugio de David no quedó oculto por mucho tiempo. Vemos que cuando le informaron al rey dónde estaba escondido, mandó soldados para matarlo, pero algo sobrenatural previno que capturaran al ungido de Dios. Y para ver esto volvemos al versículo 19 al 21, que dice: pero tan pronto como Saúl lo supo, envió a un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Estos pasajes nos dejan ver que esto sobrenatural, este milagro de que estos hombres enviados de Saúl profetizaran, sucedió 3 veces, y la razón es porque Samuel, quien se encontraba en aquel lugar, no estaba por estar, no estaba simplemente escondiéndose. Él se encontraba liderando un grupo de profetas. En otras palabras, Samuel estaba viviendo un gran retiro espiritual, dirigiendo la escuela de los profetas. ¿Qué sucedía en estas reuniones? Que a veces cuando adoraban al Espíritu Santo descendía sobre ellos y hacía de aquella reunión algo maravilloso. Pero el rey Saúl no se dejó frenar por eso. Por último, él mismo fue a buscar a David. Y el versículo 23 dice: Saúl que se puso en camino hacia Najot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y en todo el camino a Najot iba profetizando. Esta fue la segunda vez que Saúl sorprendió a todos al unirse a un grupo de profetas y profetizar. La primera vez ocurrió en el capítulo 10 y sucedió exactamente después de que fue ungido rey y no quería aceptar la responsabilidad de este llamado. Pero esta vez era diferente, porque en esta ocasión Saúl estaba consumido por la envidia que le causaba la creciente popularidad de David. Por esto, el Espíritu de Dios lo inmovilizó para que así no pudiera hacerle daño a David. Vemos que en ambos casos, que cuando el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, él habló palabras de Dios, profetizó, a pesar de que estaba muy lejos de poder pensar los pensamientos de Dios. Y lo segundo, en lo que podemos reflexionar y resaltar, es que Dios en esta ocasión intervino sobre Saúl con un fin para que él no pudiera tocar a David. Entre muchas cosas que esta palabra nos enseña, iglesia, es que no hay nada ni nadie que pueda arruinar los planes de Dios en tu vida cuando tú vienes a refugiarte en Él, ni aún el ungido que cayó en desgracia, que es el caso de Saúl. Salmos 91, versículo 1 y 2 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este pasaje nos hace una invitación de ir y morar bajo la sombra del Omnipotente. La figura de sombra nos vislumbra descanso, paz y esperanza. Ese es el privilegio, iglesia, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Hacer esto nos permite enfrentar los peligros que nos acechan y superar los temores reales o imaginarios que tengamos y disfrutar de la protección de Dios mismo con sus ángeles ante cualquier peligro en que nos encontremos. Fue lo que David
pudo experimentar esa sombra protectora de Dios cuando él decidió escapar de aquello que lo podía matar. ¿Por qué no le decimos hoy a Dios mediante esta oración? Dios omnipotente, gracias por tus cuidados y amparo. Gracias por cobijarnos bajo la sombra de tu protección. Te pedimos que nos ayudes a tener el valor y coraje de estar listos para escapar de todo aquello que quiera alejarnos de ti, de todo aquello que sea una interrupción en mi comunión contigo. Quiero vivir y quiero permanecer cerca de ti, habitando bajo tu abrigo. Gracias por tu resguardo, Jesús, en tu nombre. Amén.